El día de hoy vamos a avanzar Éter 13 hasta Moroni 5. El registro de la civilización jaredita que escribió el profeta Éter es un testimonio de que aquellos que rechazan al Señor y a sus profetas no prosperarán. Éter le advirtió a Coriantum, un rey jaredita, que su pueblo sería destruido si él y su casa no se arrepentían. Cuando Coriantum y su pueblo rehusaron arrepentirse, la guerra y la iniquidad fueron intensificándose a lo largo de muchos años, hasta que la nación jaredita entera fue destruida. Únicamente Éter y Coriantum sobrevivieron al cumplimiento de la profecía de Éter. Estos capítulos también son el cumplimiento del decreto de Dios de que cualquier nación que posea la tierra de promisión servirá a Dios o será exterminada. Los jareditas rechazaron a Éter y lo echaron de entre ellos. Durante el día Éter se escondía en el hueco de una roca, donde terminó su registro de los jareditas. Por la noche salía a ver las cosas que estaban ocurriéndole a su pueblo, los jareditas, y escribió en cuanto a lo que vio. Además, se le mandó a Éter profetizar a Coriantum algo importante. Y en el segundo año la palabra del Señor vino a Éter, que debía ir a profetizar a Coriantum, que si se arrepentía él y toda su casa, el Señor le daría el reino y perdonaría la vida a los del pueblo. De lo contrario, serían destruidos, así como toda su casa, con excepción de él, y él viviría solamente para presenciar el cumplimiento de las profecías que se habían hablado concernientes a otro pueblo, que recibiría la tierra por herencia suya, y Coriantum sería sepultado por ellos, y toda alma sería destruida, salvo Coriantum. Y sucedió que Coriantum no se arrepintió, ni los de su casa, ni los del pueblo, y las guerras no cesaron e intentaron matar a Éter. Pero él huyó de ellos y se refugió otra vez en la cavidad de la roca. 3 hombres, Shared, Gilead y Lib, uno detrás del otro, intentaron tomar el reino de Coriantum. Finalmente las combinaciones secretas lograron más poder y la nación entera pasó a estar envuelta en la guerra. Toda la gente sobre la faz de la tierra estaba derramando sangre y no había quien la detuviera. El último enemigo de Coriantum fue un hombre llamado Sish. Al final, toda la nación jaredita fue destruida. Los únicos que sobrevivieron fueron Éter y Coriantum, quien luego vivió para ver cómo otro pueblo, el pueblo de Zarahemla, heredaba la tierra. Y el Señor habló a Éter y le dijo: sal. Y salió y vio que se habían cumplido todas las palabras del Señor, y concluyó sus anales, y ni la centésima parte he escrito yo. Y los escondió de tal modo que el pueblo de Limi los encontró. La historia de los jareditas es un ejemplo extremo de lo que les sucede a las personas cuando rechazan las repetidas invitaciones de Dios a arrepentirse. Si bien es un ejemplo extremo, en el relato hallamos principios que pueden ayudarnos. Al igual que los jareditas, en la actualidad muchas personas rechazan las invitaciones de Dios a arrepentirse y de ese modo pierden el Espíritu del Señor. Esas personas a menudo racionalizan el hecho de negarse a arrepentirse. Ahora daremos unos ejemplos de esas racionalizaciones o justificaciones que podemos hacernos. Sé que las películas que miro no concuerdan con las normas de la iglesia, pero al parecer no tienen ningún efecto malo en mí. Tomar alcohol con mis amigos no es tan malo, solo nos divertimos. La única razón por la que copio es que todos en mi clase lo hacen. Sería imposible sacar una buena nota si no copiara.
Es solo un poquito de pornografía. No es como que salgo y soy inmoral. Además, puedo detenerme cuando quiera. No hace falta que me arrepienta ahora. Puedo esperar hasta que esté por irme a la misión o por casarme en el templo. Si rechazamos las advertencias del Señor de que debemos arrepentirnos, su espíritu se retirará y Satanás logrará poder sobre nuestro corazón. Después de haber terminado el compendio de las planchas de Éter, Moroni pensaba que no escribiría más. Sin embargo, fue inspirado a escribir unas cuantas cosas más, que tal vez sean de valor a mis hermanos los lamanitas en algún día futuro, según la voluntad del Señor. Sus palabras afirman su lealtad a Jesucristo y también explican importantes ordenanzas del Evangelio. Ahora bien, yo, Moroni, después de haber acabado de compendiar los anales del pueblo de Jared, había pensado no escribir más. Pero no he perecido todavía y no me doy a conocer a los lamanitas, no sea que me destruyan, porque aquí sus guerras entre ellos mismos son extremadamente furiosas, y por motivo de su odio matan a todo nefita que no niegue al Cristo. Y yo, Moroni, no negaré al Cristo, de modo que ando errante por donde puedo para proteger mi propia vida. Así como Moroni se encontraba solo en aquel momento, muchas veces nosotros podemos también sentir que estamos solos. Ahora les voy a contar el siguiente relato. El maestro estaba frente a la clase hablando sobre un segmento de una película que íbamos a ver. El maestro con toda tranquilidad explicó que la película era calificada para mayores. Quedé perpleja. Nunca pensé que eso pasaría. Me senté en la silla pensando qué debía hacer. Una y otra vez me venía a la mente: se nos ha pedido que no miremos películas ofensivas. Intenté racionalizar que como estaba en la escuela, la parte de la película que íbamos a mirar sería apropiada. Pero el pensamiento de no mirar películas ofensivas fue más fuerte que mi racionalización. Con calma levanté la mano y frente a toda la clase pedí sentarme fuera de la clase mientras veían la película. Sentí que todos me miraban cuando corrí la silla y tomé mi libro. Vi las miradas en sus rostros, simplemente no lo entendían. Mientras estaba sentada en el pasillo, me sentí muy feliz. Sabía que había hecho lo correcto, sin importar lo que mis compañeros o el maestro dijeran. También me sentí más fuerte. Sabía que no tenía que mirar un segmento de una película inapropiada solo porque el maestro de escuela la mostrara. Creo que cuando afrontamos momentos de adversidad y les hacemos frente, eso nos hace más fuertes que si nos sentáramos y dejásemos que ocurran. Esa es una fortaleza interior que se recibe mediante nuestro Salvador. Si lo seguimos a Él en momentos de dificultad, nos haremos más fuertes. Nuestra fe en Él puede ayudarnos a enfrentar la adversidad. Los ejemplos de Moroni y la joven en el relato son grandes ejemplos de no negar a Jesucristo. Cada uno de nosotros puede tomar pequeñas decisiones cada día que demuestren la misma fe, obediencia y deseo de no negar a Cristo. ¿Y cómo lo podemos hacer? Tal vez el no sentirse avergonzados del Evangelio y de sus normas, el obedecer los mandamientos, además de ser un buen ejemplo y permanecer firmes en el testimonio de Jesucristo, incluso cuando otros no lo hacen. Cuando el Salvador resucitado visitó a los nefitas, tocó con la mano a los discípulos que había elegido y les dio el poder para conferir el Espíritu Santo. Moroni incluyó en su registro algunas de las instrucciones del Salvador a los 12 discípulos nefitas sobre cómo conferir el don del Espíritu Santo. Las palabras de Cristo, las cuales habló a sus discípulos, los 12 que había escogido, al imponerles las manos, y los llamó por su nombre diciendo: pediréis al Padre en mi nombre con poderosa oración, y después que hayáis hecho esto, tendréis poder para que aquel a quien impongáis las manos le confiráis
el Espíritu Santo, y en mi nombre lo conferiréis, porque así lo hacen mis apóstoles. Algo que tal vez no se explica en estos versículos, pero tal vez que podemos aclarar, es que para conferir el don del Espíritu Santo se necesita poseer el sacerdocio de Melquisedec. Además que estos otorgan el Espíritu Santo mediante la imposición de manos a los miembros de la iglesia que han sido bautizados. Ya en el capítulo 3, Moroni explica cómo las personas son ordenadas a los oficios del sacerdocio por la imposición de manos por quienes tienen la autoridad. Aquí podemos ver los emblemas de la Santa Cena, que son el pan y el agua. El pan representa el cuerpo quebrantado de Jesucristo y el agua representa la sangre que derramó por nuestros pecados. Moroni registró las instrucciones del Salvador a los nefitas con respecto a la administración de la Santa Cena, incluso las oraciones que los poseedores del sacerdocio debían usar en la bendición del pan y del vino. Al participar cada domingo de estas ordenanzas, nos comprometemos a recordar siempre a Jesucristo, a estar dispuestos a tomar sobre sí su nombre y a guardar sus mandamientos. Pero, ¿qué significa que tomamos sobre nosotros el nombre de Jesucristo? Es decir, que nos comprometemos a vivir como sus discípulos, prometemos que no traeremos vergüenza o culpa sobre su nombre, nos comprometemos a servirlo a Él y a nuestros semejantes. También demostramos que deseamos que se nos identifique con Él y con su iglesia. ¿Y qué significará recordarle siempre? El elder de Todd Christopherson explicó aquello. Primero debemos ubicar las cosas que hacen posible que siempre lo recordemos: la oración y el estudio de las Escrituras de forma frecuente, el estudio concienzudo de las enseñanzas apostólicas, la preparación durante la semana para participar dignamente de la Santa Cena, la adoración dominical y el dejar registrado y recordar lo que el Espíritu y la experiencia nos enseñan acerca del discipulado. Quizás se les ocurra otras cosas que sean especialmente apropiadas para la etapa de la vida en la que ustedes se encuentren. Puedo atestiguar que con el tiempo nuestro deseo y nuestra capacidad de siempre recordar y seguir al Salvador aumentarán. Debemos esforzarnos con paciencia para lograr ese fin y orar siempre por el discernimiento y la ayuda divina que necesitamos. Si guardamos fielmente los convenios de la Santa Cena, podemos tener siempre el Espíritu con nosotros. El Espíritu del Señor será nuestra guía y nos bendecirá con dirección, instrucción y protección espiritual a lo largo de nuestro trayecto terrenal.